trabajar utilizando coordenadas absolutas, relativas y polares para hacer el dibujo que tenemos en pantalla. Recordar que las coordenadas absolutas tienen la característica de tomar en cuenta lo que es el origen, y en el caso de las coordenadas relativas solamente el sentido en el que se dirige, anteponiendo a la coordenada lo que es la arroba. Y en el caso de las coordenadas polares se antepone lo que es la letra, bueno, en este caso el símbolo arroba, lo que es la medida, el símbolo de menor que, y en este caso la medida del ángulo. Bien, antes de pasar a AutoCAD, nada más hay que hacer la siguiente aclaración. Por ejemplo, en los ángulos, ¿sí? Voy a poner aquí una línea. Ustedes en un momento dado, lo recomendable es que lo hagamos en la imaginación, en la imaginaria. Y de esta manera, nosotros, bueno, vamos a hacer lo siguiente primero para que lo podamos visualizar un poco mejor. Bueno, esta línea que acabo de colocar es una línea imaginaria. Aquí la voy a colocar de esta manera, ¿sí? Recordar que los ángulos en esta parte se miden precisamente en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces van a ir de esta manera, van a hacer este movimiento, ¿sí? Van a hacer este movimiento hasta regresar a este punto. Es decir, van a dar una vuelta completa, lo cual conformaría los 360 grados. Entonces, cuando nosotros tengamos un ángulo, debemos de hacer precisamente esta línea, ¿sí? Y voy a colocar otra para explicar lo siguiente. Aquí voy a colocar otra precisamente, ¿sí? Eso que acabo de hacer, en un momento dado, comenzamos en 0 grados, vamos a ir en el sentido contrario de las manecillas del reloj, y al llegar a esta parte pues formamos lo que es un ángulo recto, y el ángulo recto pues en este caso, bueno, todos los ángulos rectos miden lo mismo, que son 90 grados. Entonces, pero siempre debemos de tomar en cuenta el inicio. Ese va a ser el punto clave para poder entender cómo colocar en este caso el número que corresponde al ángulo que nosotros queremos trabajar. En este caso, para este ángulo, por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, está marcando 150. Es decir, que ya lo que pasó, lo que es un cuadrante, ¿sí? Entonces, nosotros lo único que debemos de hacer aquí en este caso es precisamente nada más contar de 0 cuál es el ángulo que forma a llegar a este punto. Nosotros lo podemos saber de una manera muy sencilla. Como está marcando un ángulo de 150 grados, solamente debemos de hacer una resta de 180. ¿Sí? 180 menos 150 y sabremos perfectamente que aquí solamente hay 30 grados. ¿Cómo sé que son 180? Repito, bueno, aquí comienza en 0, llega a esta parte, un ángulo recto, sigue su camino y al llegar a esta parte, bueno, pues ya forma el segundo cuadrante. Entonces son 90 más 90, de ahí es donde estoy tomando los 180. Y bueno, en este caso va a suceder lo mismo cuando llegue a esta parte. Observen, miren, yo formo estos cuadrantes, ¿sí? Entonces, al ir en el sentido contrario, bueno, vamos a llegar a esta parte. Vamos a saber perfectamente, incluso lo voy a colocar voy a colocar una flechita para irlo señalando. Ahí está. Entonces nosotros vamos a hacer este movimiento hacia acá, vamos a hacer este movimiento, ¿sí? Al llegar a esta parte ya llevamos 90 y queremos saber cuántos grados es hasta este punto. Aquí, bueno, es diferente porque tenemos el ángulo de este lado. Aquí nos dice que hasta aquí son 150. Entonces, ¿cómo saber cuánto vale esta sección que no tiene ángulo? Bueno, pues es lo mismo que hicimos acá. Sabemos que son 150, bueno, tiene que cerrar aquí. Son 150, entonces si nosotros lo visualizamos, pues también serían 180 menos 150. Perfectamente sabríamos que aquí, ¿sí?, son 30 grados, más los 90 son 120. Entonces nosotros tenemos que colocar 120 para que hiciera o haga este movimiento, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que ir verificando nuestros ángulos. Aquí igual, en este punto, ¿sí? En este punto lo mismo, hago mi cuadrante, puedo notar perfectamente que aquí
comienzo en esta parte, siempre va a comenzar en esta parte. Al llegar aquí a esta parte son 90. Y aquí, bueno, aquí está más fácil porque aquí ahí ya tenemos el ángulo que nos está marcando, que son 45. Entonces ya tenemos 90 más 45 serían 135. ¿De acuerdo? En el siguiente, ¿sí? Los estoy explicando porque ahorita en el dibujo solamente me voy a abocar a realizar precisamente el dibujo. Entonces los estoy explicando para que solamente realicemos el dibujo. Aquí en esta parte hago mi cuadrante. Al llegar a esta parte son 90. Al llegar a esta otra parte son 180. Y entonces a ese 180 solamente le agregaría la suma de este ángulo. ¿De acuerdo? Y lo mismo va a pasar de este lado. ¿Sí? Lo mismo. Obviamente esto yo lo hago para que ustedes puedan observar cómo los obtengo. Pero solamente es en la imaginación nada más. En la imaginativa nada más. Aquí igual. Comienzo de este punto. Siempre se comienza aquí. Son 90. Aquí llevo 180. Aquí de 180 hay otros 90. Serían 270. Y bueno. Aquí pues podemos saber que aquí le faltan, bueno, solamente 30. ¿Por qué? Porque aquí son 60 y son, recuerden que cada ángulo mide 90, pues entonces traía ellos 270 porque pasó 3 cuadrantes, más 30 son 300. O la otra es que de aquí, de este punto, que son 0 grados, una circunferencia tiene 360 grados. Y si yo le resto los 60, pues voy a saber que son 300. Esta parte, esa línea va a ir a 300 grados. ¿De acuerdo? Ahora vámonos a... En este caso el dibujo, voy a hacer un lado de esto y voy a ir señalando con la flechita. Vamos a comenzar en la coordenada 1.1, ¿sí? Y posteriormente voy a ir a una coordenada 8,2 y 10,4. Aquí recordar que utilizo coordenadas absolutas. Entonces lo hago de la siguiente manera. Voy a aquí esta parte, activo el comando línea, L, Enter. Y le voy a decir que me posicione en la coordenada 1,1, Enter. Recuerden que, bueno, aquí hay que acercarnos. Recordar que bueno, en este caso si no hemos usado AutoCAD, ese puntero en forma de cruz lo tengo que acercar a donde se encuentra posiblemente el punto y ahí damos el zoom para que nos pueda acercar a ese punto, ¿sí? Ahí está, ahí lo tenemos, ya ahí está el punto. Ya en este caso ya hicimos la coordenada, ya estamos aquí. Quiero llegar a la coordenada 8,2. Recordar que se utilizan coordenadas absolutas. Si ya tengo 1,1, es decir, 1 en X y 1 en Y, para llegar al 8,2, entonces solamente voy a quitarle lo que ya llevo en X. Ya llevo 1, entonces solamente serían 7 para llegar a 8. Y de igual forma, ya llevo 1 en Y, solamente sería 1 para llegar al 2 que me marca aquí. Entonces la coordenada que tengo que marcar sería 7,1 para poder llegar aquí. Repito porque siempre se toma en cuenta lo que ya viene del origen. Entonces de este lado solamente voy a colocar 7,1 y le voy a dar Enter. Le voy a disminuir un poquito. Ahí está la línea. Ya estoy en esta parte y quiero llegar a 10,4. Ya en este caso ya debo de visualizar que, bueno, que ya hice ya llegué a una coordenada 8,2. Para llegar a 10 ya tengo 8, solamente me faltarían 2, y de 2 para llegar a 4 serían 2. Entonces la coordenada sería 2,2. ¿Sí? Recordar que siempre el primer dato es X, el segundo es Y. ¿De acuerdo? Entonces hacemos lo siguiente, serían 2,2. Serían 2,2. Ahí está el movimiento. Sí, es un movimiento, la verdad, muy pequeño. Pero bueno. Ahora, ya estoy en esta parte. Aquí, bueno, puedo identificar perfectamente las coordenadas relativas porque solamente tienen una medida. Aquí me dice que va a hacer un recorrido de 6 unidades para llegar aquí. ¿Sale? Entonces hago lo siguiente, sería arroba, como está en el eje de las X, sería arroba 6,0. Ahí está. ¿Sí? Ahora aquí viene el primer ángulo. ¿Sí? Entonces ya lo habíamos explicado, estamos en esta parte, va a desplazarse 4 unidades sobre un ángulo de 30. Ya explicamos que aquí tiene 150, para llegar al 180 que formaría una media circunferencia, pues faltan 30. Entonces aquí sería de la siguiente manera, sería colocar arroba
4 que vale la línea menor que 30 grados. Enter. Y ahí ya pudo, pues se puede observar la línea, ¿sí? Que fue esta. Y ahora ya llegamos aquí. Vamos a subir 4 unidades en el sentido de las Y. Sería hacia arriba, serían positivas. Entonces sería arroba 0 en X, no tiene X, no tiene valor, coma 4. Enter. Ya estamos ahí. Y bueno, ahora vamos a subir. Ya también veíamos ya en la explicación. Bueno, aquí, como les decía en la imaginativa, recuerden que aquí en esta parte, ¿sí?, se marca ceros. Si yo coloco un cuadrante imaginario, entonces tengo que hacer este movimiento en el sentido contrario de las manecillas del reloj, ¿sí? Ahora, si yo colocara aquí una referencia, bueno, ya sé que de 150 aquí, para cerrar, digamos, otro cuadrante, pues me faltan 30. Pero como tengo que hacer el sentido contrario de las manecillas y formar un ángulo recto, entonces aquí ya en antemano, si yo coloco esto así, ya sé que va a formar un ángulo recto. Entonces ya tengo 90 más los 30 que hay de diferencia aquí, serían 120. Entonces me voy a mover en 4 unidades que vale la línea con 120. Sería arroba 4, perdón, sería menor que. Le voy a dar escape. Sería L enter, porque perdí la línea. L enter. Ahí está. Entonces sería arroba. Sería arroba 4, no sería coma, es menor que, por eso no me lo está otorgando. Entonces vamos a hacer lo siguiente, sería escape, L enter, colocar aquí arroba 4 menor que 120, que fue el ángulo que nos hacía falta. Ahí está, ¿sí? Ahora ya llegué a este punto. Ahora voy a ir a hacer un recorrido en el sentido de las X, pero estar aquí voy hacia, digamos, hacia la izquierda, por lo tanto es negativo, vale 2 unidades en X, entonces quedaría como arroba menos 2,0. Ahí ya hizo el recorrido, ahí está. Ahora ya estamos aquí y vamos a bajar 4 unidades. Si vamos en este caso, si bajamos en el sentido de las Y, ¿sí? Y como en este caso, bueno, vamos hacia abajo, sería negativo. Entonces sería 4 unidades arroba 0 en X, no hay X, coma, menos 4. Enter. Llegamos hasta aquí. Y aquí lo que decíamos, vamos a hacer un desplazamiento de 6 unidades. Aquí estamos más sencillo porque ya sabemos que hasta aquí, si hago este movimiento, son 90 más 45, serían 135. Entonces para llegar aquí sería arroba 6 menor a 135. Ahí está. Ahora, ya llegamos aquí. Igual que esta parte, 2 unidades, vamos a desplazarnos hacia la izquierda, sería X negativa. Entonces sería, en este caso, arroba menos 2,0. Y ahí hizo el movimiento. Vamos en este caso igual, llevamos aquí, vamos a hacer este desplazamiento. Son 4 unidades y como tiene un ángulo, recuerden que hasta aquí serían 180 más 45 serían 225. Entonces sería arroba 4 menor a 225. Y ahí hizo el movimiento. En este caso ya llegamos a esta parte. Hay que hacer un movimiento en el sentido de las X, pero ahora negativo, entonces vale 6 unidades. Sería arroba menos 6,0. Ahí quedó. Y la última, que sería esta parte, ya lo habíamos dicho. Aquí está fácil porque podríamos decir, bueno, como tenemos que completar, está formando este ángulo y tenemos que completar la circunferencia, serían 360, menos 60 serían 300, ¿sí? Esa podría ser una, o la siguiente, bueno, que aquí sería visualizar que fueron 3 cuadrantes, son 270, y la diferencia para este cuadrante que queda serían 60, le faltan 30, entonces sería 270 más 30. Entonces vamos a movernos arroba 4 menor a 300.
Ahí está, ¿sí? Y bueno, en este caso nosotros vamos a movernos a la coordenada 1,1, ¿sí? Ahora, si nosotros le damos, en este caso vamos a ver si nos las otorga 1,1, enter, ¿sí? Observen, nosotros teníamos ahí, teníamos un dato, que fue este. Si yo le coloco la 1,1, bueno, hace este movimiento, le voy a dar control Z, ¿sí? Para que me regrese a esta parte. Nosotros queremos, bueno, vamos a llegar a esta parte. Como yo, bueno, ahí le voy a dar cerrar, ahí está. Como yo perdí la línea en esta parte, ¿sí? Porque en lugar, recordarán que aquí, bueno, en este caso, para hacer la línea, al realizar bueno, al introducir el dato, como era una coordenada polar, yo le estaba colocando una coma, era algo erróneo, solamente lleva arroba, el dato menor que y el ángulo. Entonces, al colocar ese menos, bueno, esa coma, perdón, me estaba interpretando otra cosa que no era. Entonces, le di escape y me salí de la línea. Pero si nosotros no perdemos la línea, cuando llegamos aquí a esta penúltima, yo le puedo dar C enter y AutoCAD interpreta que va a cerrar la línea en donde la inició, ¿sí? De acuerdo. Y bueno, eso sería el caso. Ahora, ¿lo podemos comprobar? Claro que lo podemos comprobar. Voy a borrar rápidamente el dibujo para que vean que sí se puede y sin perder la línea. ¿De acuerdo? Solamente traté de hacer esto de manera explicada cada medida. Ahorita solamente para comprobar, porque perdí la línea, para comprobar que funciona el comando que les estoy diciendo. Siempre y cuando, esto funciona siempre y cuando no perdamos la línea de inicio. Le voy a dar suprimir y voy a comenzar. Comencé en línea 1,1. Ahí tengo lo que es el punto. Después le di 7,1. Enter. Luego le di 2,2. A ver qué fue. Ahí está 2,2. Luego le di arroba 6,0. Enter. Luego arroba 4 menor a 30. Enter. Llegué a esa parte. Fui hacia arriba con arroba 0,4. Enter. Luego le di arroba 4 menor que 120. Llegué ahí. Luego me fui hacia acá con arroba menos 2,0. Llegué ahí. Me fui hacia abajo en 4 unidades. Arroba 0, menos 4. Enter. Luego me fui hacia acá en 6 unidades. Arroba 6 menor que 135. Llegué ahí, me fui hacia acá y eran arroba menos 2,0. Llegué ahí. Luego me fui con 4. Con 4. Arroba 4 menor que 225. Llegué ahí. Me fui 6 unidades hacia la izquierda. Arroba menos 6,0. Y finalmente aquí arroba fueron 4 menor que 300 y llegué ahí. Entonces, como no perdí la línea de inicio no la perdí en ningún momento, solamente coloquen C, enter, y ahí es lo que les comentaba, regresa, bueno, la línea cierra en el punto de inicio. ¿De acuerdo? Bien, pues ese es el dibujo que emplea coordenadas absolutas, relativas y polares.